En la mañana con Santa Mónica Radio. 10 de la mañana con 7 minutos, queridos amigos, en la mañana con Santa Mónica Radio. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ustedes lo conocen por Vuelta al Mundo, el resumen político internacional con las principales noticias que pasan, que suceden en el mundo. Se trata de Carlos Santana, periodista español. Damos la bienvenida a Carlos. Buenos días, Nico. Yo he saludado hace unos minutos, casi hace hora y media en la Vuelta al Mundo y otra vez estamos por aquí. Encantado de estar todas las veces que hagan falta. Así es, decía que la gente ya te reconoce por Vuelta al Mundo. Decimos vuelta al Mundo y la gente al instante dice Carlos Santana. Pero tienen la duda del Carlos Santana cantante. Le digo, no se trata de él, se trata de Carlos Santana, periodista. Además, no nos olvidemos, tú estudiaste periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, realizaste prácticas en la cadena COPE, en el diario El Economista y con mucho orgullo, ¿verdad?, en Onda Cero. En Onda Cero no, en la cadena COPE, pero sí, algún despacho por ahí has hecho, ¿eh? Sí, te iba a decir que menos mal que no soy un cantante, aunque si acaso de vez en cuando en Vuelta al Mundo podríamos cantar, pero yo no lo recomiendo si no queremos que llueva en chota, mejor, ¿eh? No, ¿verdad? Mejor lo dejamos ahí, tú con el resumen, contándonos las noticias y de vez en cuando emitiendo un poquito de opinión. Es bueno ponerlo para darle el sabor a esas noticias contadas, relatadas desde una mirada lejana desde Madrid. No obstante, es un comentario certero que nos pone lo principal, nos recoge lo que sucede en el mundo. Carlitos, hablando de esto, vamos a hablar del periodismo. ¿Cómo ve Carlos Santana, que es un observador de esa vuelta al mundo precisamente? ¿Cómo ves tú el periodismo que estamos haciendo ahora? Si quieres el europeo y luego si te atreves a dar una mirada al periodismo latinoamericano, que conocerás menos, supongo. Sí, conozco menos, pero bueno, no te creas que no por ello dejo de leer, ¿no? Y siempre está bien leer información de todo el mundo, ¿no? El periodismo europeo está bien, es un periodismo bueno. Por suerte, los periódicos, los medios de comunicación en general en Europa han alcanzado un punto en el que saben perfectamente cuáles son sus objetivos, saben cuál es el papel que tienen que hacer, pero yo creo que en general en todo el mundo, ya no centralizado solamente en Europa, sino también Sudamérica y Europa, en general todo el mundo, estamos a la expectativa, el periodismo está a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir en cuanto a la tecnología, ¿no? Estamos en una época de transición en la que estamos pasando de las plataformas tradicionales a nuevos medios y bueno, sobre todo nuevas propuestas, ¿no? Precisamente lo estamos viendo justo con Santa Mónica Radio, ¿no? Podemos escuchar Santa Mónica Radio a través del FM, a través de la radio habitual, como nosotros lo conocemos, o a través de Internet, ¿no? Pues justo eso es lo que pasa con la radio, ¿no? Y concretamente en el ámbito de la radio también la entrada de los podcasts, ¿no? Pero justo eso afecta mucho también a la forma de hacer periodismo, ¿no? Ahí hablamos mucho del periodismo multimedia, del periodismo de qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que eso es principalmente la situación actual del periodismo, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están viendo que son realmente geniales, ¿no? El periodismo multimedia y el periodismo transmedia que se conoce, ¿no? Como esa posibilidad de juntar varias ideas en un mismo reportaje, ¿no? Que en un mismo reportaje tengamos, por ejemplo, texto, vídeo, foto y que todo ello se vaya conjugando, ¿no? Yo creo que ese es el futuro del periodismo, ¿no? Pero estamos, como te decía al principio, en una etapa de transición en la que estamos encontrando ese punto, ¿no? Al que queremos llegar, ¿no? Y eso es que el periodismo está en constante cambio, ¿no? Y esto, Carlitos, es muy bueno, ¿verdad? Es enriquecedor porque hablamos de ese periodismo multiplataforma, también el periodismo digital que ha hecho un bien muy grande a la sociedad, sobre todo en casos de corrupción, en temas de periodismo de investigación, pues ha contado cosas, tengo en mente el caso de Odebrecht, vamos, que es emblemático, y también de la corrupción en el Perú, que precisamente gracias a un diario, gracias a una radio digital, multiplataforma, streaming además, se atrevió a ir publicando algunos audios, algunas grabaciones que había cogido a gente del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, todo un sistema, un entramado, pero le podemos atribuir esto al periodismo digital, a la labor del periodismo digital. Yo sé que tú también haces periodismo digital. ¿Tú crees que ese aporte que está dando precisamente este periodismo nos abre a una ventana nueva,
un futuro desafiante que aún no sabemos cómo será. Sí, abre múltiples posibilidades, ¿no? En el periodismo multimedia no hay límites, ni nadie manda en el periodismo multimedia. Por ejemplo, por las radios pues hay concesiones de licencias. Las televisiones hay también concesiones de licencias. Sacar un periódico en papel es costoso y para venderlo tienes que tener un lugar y una plataforma. Con Internet todo eso se acaba. Se acaban las licencias, se acaba el don de tener que... No, porque es tan sencillo como estar en una red social, estar en Twitter, estar en Facebook, hacer un blog es muy sencillo, ¿no? Y que te lean es muy fácil. Y llegar a mucha gente con Internet es muy fácil, casi más fácil que a través del periódico tradicional o que a través del medio tradicional, ¿no? Entonces, sí nos abre muchísimas posibilidades, ¿no? Y estamos viendo cómo los medios digitales, en muchos casos, como tú decías, han sido importantísimos o lo están siendo. Los medios digitales y las redes sociales. Por ejemplo, en Venezuela, el periodismo o el periódico tradicional está absolutamente manipulado, ¿no? Como todo en Venezuela, pero sobre todo el periodismo, ¿no? La única posibilidad que tienen los venezolanos de expresarse, o el único lugar donde puedes escuchar una voz distinta a la que tradicionalmente se está escuchando, es en las redes sociales, es en Twitter. En Twitter es donde los venezolanos se pueden expresar, ¿no? Pues iniciativas como estas, o por ejemplo eventos como atentados o grandes circunstancias para la humanidad, todo eso cómo se puede estar viviendo minuto a minuto en las redes sociales y cómo puedes estar siendo bombardeado por multitud de información, lo cual también puede ser un peligro. Puede ser un peligro porque ante tanta información, ante tanta sobreinformación, uno a veces se puede perder y es un problema. Carlos Santana, tú has mencionado esto de que los propios lectores o los propios oyentes o ya vemos o tenemos que inventar una palabra porque ya te digo, la gente se ha convertido en prosumidora, no solo consume la información sino que también la genera. Resaltabas tú este hecho de Venezuela en donde la verdadera información, la real, la que pasa en la calle, la que vive el ciudadano de a pie todos los días, precisamente lo puedes recibir por información de ellos. Qué importante es esto porque la gente genera contenidos y se convierten en aliados de los periodistas. ¿Cómo ves tú esto que cualquiera se puede convertir o puede generar la noticia o puede jugar a ser periodista? Eso yo creo que sí. Es muy diferente. Efectivamente, las redes sociales nos dan esa posibilidad de contar cosas y tener esa plataforma para poder contarlas, ¿no? Yo estoy ahora mismo en mitad de la calle, hay una explosión y yo soy el primero que puede contar esa explosión, ¿no? Pero los periodistas hacen falta para, uno, verificar esa información, para saber que esa información no es falsa, que esa información es verdadera. Dos, para añadirle un contexto a toda esa información y para armar un contenido que sea legible, ¿no? Está bien y por supuesto es una de las grandes ventajas de Internet y de las redes sociales y de la web 3.0, esa posibilidad de estar constantemente retroalimentándose y recibiendo información y aportando información, ¿no? Pero en esta situación, en este contexto, el periodista hace falta para poner orden, para ser dentro de toda ese amalgama de voces y de ese amalgama de altavoces de información, ser una voz y una fuente fiable en la que la persona se pueda dirigir cuando hay momentos de duda, cuando hay momentos sobre todo de miedo, que el periodista pueda ser esa referencia para muchos, ¿no? Así es importante el trabajo profesional periodístico que recoge la información, la procesa y la cuenta, aplicando además los géneros periodísticos. 10:17 de la mañana, Carlitos, vamos a hacer una pausa, mantente ahí en el teléfono. Regresamos, queridos amigos, en la mañana con Santa Mónica Radio, conversando con Carlos Santana desde Madrid. Ya le preguntaremos dónde está exactamente. Intuyo que estás por ahí, Carlitos, ¿eh? Has hecho una pausa en tu trabajo para conectar con Santa Mónica Radio. Pausa, queridos amigos, y volvemos. En la mañana con Santa Mónica Radio.
10:20 de la mañana, queridos amigos, en la mañana con Santa Mónica Radio, conversando con Carlos Santana, periodista español, sobre el periodismo, la importancia del periodismo. Hemos hablado sobre el periodismo digital, sobre la labor de la gente, de los ciudadanos, de los oyentes, si quieren de los televidentes o de aquellos que nos leen en internet, que también contribuyen con información de lo que sucede. Pero, Carlitos, me da cierta nostalgia por el periodismo impreso, el periodismo escrito. La tendencia es hacia lo digital, hacia Internet. ¿Qué pasará con algunos periódicos que ya han desaparecido, incluso algunos? No obstante, pienso yo que la prensa como la conocemos históricamente, como la hemos conocido, va a sobrevivir y el periódico se mantendrá en vigencia. ¿Qué crees tú? Bueno, es ahora eso lo que estamos tratando, y en esa etapa de esperar y de ver y de analizar y de probar, sobre todo, es en lo que nos encontramos, ¿no? Hay periódicos que ya han dado el salto y que, están probando, ¿no? Están probando nuevas ideas. Ahora mismo a la cabeza se me ocurre The Independent en Reino Unido. The Independent era un periódico histórico, un periódico con muchísimos lectores, y que después de un periodo de reflexión decidió dejar de publicar su versión en papel, pasar únicamente a lo digital y cobrar los contenidos en digital, ¿no? Bueno, pues ese paso es al fin y al cabo el que van a dar muchos medios, ¿no? Y lo darán poco a poco. Lo que no está claro, y lo que está claro, es que los medios no pueden seguir vendiendo sus contenidos de manera gratuita. No pueden estar publicando gratuitamente sus contenidos como hasta ahora lo están haciendo la mayoría de ellos, ¿no? Estamos en ese punto, en encontrar el término medio entre, puede haber una versión en papel, puede haber una versión digital, ambas de pago para que el periódico también se pueda sostener, pero no una información gratuita, ¿no? Sobre todo porque la información gratuita, eso quiere decir que la información está en manos de los anunciantes, y que en algunos casos algunos anunciantes pueden decidir qué tipo de información se publica y qué tipo no. Por lo tanto, ya no estamos siendo objetivos, ¿no? Y el periodismo estaría perdiendo una de sus principales fuerzas, ¿no? Como es la objetividad y la veracidad en la información, ¿no? Así es. Carlos Santana, si nos permites, déjanos regresar un poquito en el tiempo. La gente tiene curiosidad, ya que te digo, te escuchan en Vuelta al Mundo. Y el día que no podemos enlazar contigo, la gente extraña. Cuéntanos ese Carlos Santana que se formó en la Universidad Complutense de Madrid. Oye, es que me cuesta imaginarte como estudiante ahí, o sí, te imagino en realidad muy entusiasta, muy aplicado, y además corriendo de un lado para otro, imparable. ¿Cómo nos cuentas tú, nos resumes tu vida de estudiante de periodismo en esa facultad de la Universidad Complutense de Madrid? Había muchos amigos que a mí me decían que, estudiar periodismo, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué dais en periodismo? ¿Qué asignaturas dais, no? Yeah. Bueno, te lo digo también a amigos que estudian ingeniería. Yo también me parece un poco aburrido las ingenierías, pero cada uno, ¿no?, elige sus caminos. Yo a mí me gustaba el periodismo desde siempre, desde que era muy pequeño. Y era una cosa que, igual que cuando uno termina la etapa escolar, pues hay muchos jóvenes que dicen, no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme. Yo esa duda no la tenía, porque tenía muy claro que quería dedicarme al periodismo, lo cual me facilitó mucho muchas decisiones importantes que hay que tomar en la vida, y aparte me aportó un valor importantísimo en la vida de un estudiante, que es la ilusión, ¿no? Cuando a ti te gusta lo que haces y cuando a ti te ilusiona la carrera o el estudio al que te dedicas, eso, quieras que no, es un plus, ¿no? Claro. Y eso te aporta mucho. A mí, en mi caso, había asignaturas que te gustan más, hay asignaturas que te gustan menos, pero si tienes esa ilusión continua, si no la pierdes nunca, que algunas veces se te desgasta, algunas veces pierdes también la paciencia, ¿no? Pero si mantienes de fondo siempre esa ilusión y esos objetivos en la vida, pues yo creo que eso te va a beneficiar, ¿no? Y en mi caso fue así, ¿no? Había asignaturas absolutamente horrorosas, que eran muy aburridas, como mis amigos decían, pero que, en el caso de decir, uno pensaba, este sacrificio lo hace uno pensando en un futuro, ¿no? Y así es, ¿no? Yo creo que después el futuro te lo recompensa, ¿no? Perfectamente. Yo creo que es el mensaje con el que nos podemos quedar de esta entrevista. Nos hablas de esa ilusión, de esa pasión para lograr los objetivos, las metas, las cosas claras, porque es lo que vamos a hacer. Es el futuro el que estamos construyendo.
construyendo nuestro futuro. Además te quería preguntar, Carlos, sobre ese periodismo social. Tú has dado un pequeño viraje hacia ese periodismo social con rostro humano. Sabemos que te apasiona, yo te he visto correr de un lado para otro, ir de aquí para allá, escribir casi contra el reloj ahí, con los instantes y los segundos sonando, y te he visto con esa intensidad, con esa fuerza de hacer aquello que te gusta. ¿Qué opinas tú y cómo vives este periodismo social con rostro humano? Es un tipo de periodismo que es importantísimo, es muy importante, ¿no? Siempre se habla del periodismo con esas tres patas, ¿no? Informar, formar y entretener, ¿no? Dentro de esa parte informativa, formativa y de entretenimiento, quizás de entretenimiento no estaría el periodismo social, pero sí dentro de la parte informativa y formativa, ¿no? El periodismo social hace falta porque lo sabemos que el periodismo está para contar la verdad, pero también para contar buenas noticias, ¿no? No siempre todo puede ser malo, ¿no? Y yo comencé haciendo periodismo económico y di un viraje, tú lo has dicho, al periodismo social, en este caso al periodismo religioso, porque bueno, hay una cosa que te apasiona, ¿no? Y es el tener siempre los oídos bien abiertos para contar, para escuchar y para después contar buenas historias, ¿no? Historias que de verdad lleguen al corazón, historias de gente que siente algo, historias de gente que le cambia la vida, ¿no? Eso siempre es muy bonito, ¿no? Y para un periodista es un reto contar todo eso, porque cuando te viene como un ciclón, te viene, ¡guau!, una persona te explica todos sus sentimientos, a ver cómo eso tú lo pones en papel y haces de eso una historia buena, ¿no? Eso es un reto continuo para cualquier periodista, ¿no? Y la verdad que a mí es particularmente lo que más me apasiona del periodismo social, ¿no? Esa posibilidad de estar continuamente contando historias, ¿no? Y historias buenas, historias positivas. A veces va a haber historias negativas, pero bueno, sabes que el periodismo social cambia. Y no cambia el mundo, no cambia la política, no cambia un gobierno, pero sí puede cambiar la sociedad, ¿no? Y eso es lo importante. Así, y además esa sociedad que está intoxicada de malas noticias porque te lo cuenta todo el mundo y te las cuentan mal y además te crean cierta sensación de que el mundo va patas arriba y no es cierto. Hace falta la información como la que tú cuentas, información buena, información positiva. Carlos, me atrevo a preguntarte y a ver si te atreves a responder. ¿Tienes algún referente, algún maestro al que admiras, al que miras en hacer periodismo? Eso es complicado, es una pregunta complicada, sobre todo porque tengo varios, entonces. Pero te la hemos puesto, a usted hemos puesto sí, difícil, ¿eh? Te la hemos puesto difícil. La verdad que va a ser bastante complicada. Hay un referente que, bueno, a mí hay un periodista de referencia que quizás a ustedes en Chota, en Perú, ¿no suena? Les pillará. Ya sé a quién vas a decir. No les va a sonar, pero bueno, uno de ellos en el periodismo, y si hablamos de radio, es Iñaki Gabilondo, que es un periodista español histórico, ¿no? Pero otro periodista que es menos conocido, pero que a mí me gusta mucho en cuanto al análisis, en cuanto a la explicación de la información, que es Juan Pablo Colmenarejo, que ahora mismo trabaja en la radio aquí en España, en Madrid, en Onda Madrid. Para mí son los dos periodistas que son referencia, ¿no? Si hablas de periodismo internacional y si ya abrimos un poquito, sobre todo, mira, en Venezuela me parece que hay grandes periodistas. Nelson Bocaranda, por ejemplo, es una persona que en este contexto está haciendo una labor muy importante de análisis, de síntesis, de contar lo que pasa y de ponerle un contexto a todo lo que ocurre. Y después, pues bueno, hay referentes, ¿no? Hay personas a las que admiras y dices, ojalá yo pudiera llegar así, ¿no? Para mí es Martin Baron, ¿no? Que fue el director de Boston Globe y que ahora mismo es director de Washington Post, ¿no? Son esas personas a las que los ves allí lejanos y dices, wow, ojalá algún día pudiera yo llegar a ser como ellos, ¿no? Para mí son mis referentes, ¿no? Esos cuatro que te decía. Tremendo referentes, oye, don Iñaki Gabilondo, ¿verdad? Icónico él en la radio española y el maestro al que miramos todos. Se nos ha pasado la hora, Carlos Santana. No te corto, sigue tú. Ibas a decir algo. No. Vale. No, te decía que siempre es un placer, estar aquí con vosotros en Radio Santa Mónica. Sobre todo por la labor tan importante que hace Radio Santa Mónica para toda Chota.
Así es, 10:30 de la mañana, Carlitos Santana, agradecemos este tiempo que te das para Santa Mónica Radio, porque ya te digo, te apasiona el periodismo social y es el periodismo que hace Santa Mónica Radio para provocar el crecimiento, el desarrollo en toda la región a donde llegan las ondas de Radio Santa Mónica y además ahora conectados internacionalmente a través de la radio digital y la aplicación Santa Mónica Radio. Carlitos, encantados de haberte tenido en Santa Mónica Radio. Encantado yo de haber estado. Un abrazo grande. Vale, agradecemos a Carlitos esta entrevista desde Madrid. Carlos Santana, apasionado por el periodismo social, un periodista español que nos contaba su experiencia y decía muy importante a los jóvenes: ilusión, pasión y objetivos para lograr nuestras metas. Tenerlo todo claro, porque es aquello que estamos formándonos. Lo decía precisamente porque algunos oyentes me decían: ¿a quién admiramos? ¿Cómo hacemos para nosotros también tener referentes grandes y poder ser periodistas? Pues nos ha relatado unos cuantos maestros de los buenos y lo importante que nos ha recordado que todo aquello se llena, se logra con ilusión, con pasión y con los objetivos claros. 10 de la mañana y 31. Queridos amigos, hacemos una pausa y regresamos en la mañana. En la mañana con Santa Mónica Radio.